León, que tome esta llamada. Milton de León es editor de La Izquierda Diario en Venezuela. La Izquierda Diario es una red de periódicos de izquierda a lo largo de América Latina. Él es editor allá en Venezuela, está en Caracas. También es integrante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo allá en Venezuela. Y trae un posicionamiento, me parece muy interesante, porque es crítico tanto con, obviamente, el sector reaccionario de derecha de la oposición, pero también del propio régimen de Nicolás Maduro. Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Gusto saludarte. Igualmente, Milton, el de León, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Por favor, coméntanos desde tu punto de vista, si nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en las elecciones y del momento actual de la crisis en la que se encuentra el país. Sí, podríamos partir, bueno, empecemos diciendo, ¿no?, que la crisis política que estamos viviendo en estos días se desató a partir de las elecciones del domingo 28 de julio, ante unos resultados altamente cuestionados, ¿no? Cuando el poder electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, proclama a Maduro como ganador de las elecciones con un 52%, ¿no?, con respecto al candidato más cercano, el 40 y pico por ciento, representado por Edmundo González, que es el que impulsa la personalidad más importante en estos momentos de la ultraderecha venezolana, María Corina Machado, ante unos datos altamente dudosos, ¿no?, ya considerados por todo el mundo como un fraude, ¿no?, con el 80% de las actas escrutadas, digamos así, lo proclaman ganador, faltando aún el 20%, pero sin mostrar ni siquiera los porcentajes electorales de los otros candidatos, es decir, un anuncio muy dudoso en última instancia, Uh ¿no?, tomando -huh. en cuenta que tardaron más de 6 horas en realizarse. Muy bien. Eh, Milton, una duda ahí, en ese momento, eso es lo que ocurrió el domingo 2, perdón, 28 de julio en esta jornada, pero también hubo problemas que ustedes denunciaron previo a esa jornada de elección, es decir, ustedes, el sector obrero, desde la izquierda anticapitalista, ya habían denunciado que esto era un proceso con tintes de fraude desde antes de la elección. Si nos explicas por qué, qué es lo que ocurrió antes. Sí, muy correcto. Sí, para entender lo que pasa el domingo hay que, justamente con tu pregunta, hay que entender cómo fueron montadas estas elecciones presidenciales, ¿no? Nosotros consideramos, es decir, estas elecciones fueron construidas a imagen y semejanza del gobierno de Maduro. Cuando decimos eso es que se realizó llevándose a cabo un conjunto de mecanismos perversamente antidemocráticos, como fueron inhabilitaciones, proscripciones, intervención de partidos incluso, a lo largo de todo el periodo, ¿no?, ya de antes de que se decretaran las elecciones como en el transcurso de las elecciones. Fueron inhabilitados o proscriptos no solamente personalidades o algunas organizaciones del lado de la derecha, ¿no?, la misma ultraderechista María Corina Machado, eh, ella estaba inhabilitada, ¿no?, pero ya por problemas de, creo que ya más no lo recuerdo, 2014, 2015 o 2017, por ahí el año 2017 más precisamente, y se ratifica ahora en abril, ¿no?, cuando se inicia el proceso electoral. Y por eso llevan un sustituto. Pero el golpe más fuerte que podemos decir aquí es que se proscriben, se inhabilitan y se intervienen a toda aquella organización a izquierda del gobierno de Maduro. Es decir, no hubo candidato, no hubo ningún sector que esté ubicado a su izquierda que no fue intervenido, inhabilitado y que no pudo presentar candidatos, más allá de que tomara la decisión de apoyar a uno u otro candidato de los ya candidatos presentes, ¿no? Es decir, se ha montado todo un esquema que nosotros definimos como fraudulento para los millones de electores fuera de Venezuela, por ejemplo. Se les exigían requisitos para poder inscribirse, porque para las presidenciales se puede votar desde fuera, prácticamente incumplible, ¿no? Requisitos sobre todo para aquellos millones de personas que están en situación irregular en sus respectivos países, que eran incumplibles. Así también todo un conjunto de, eh, de
de tensiones políticas, sobre todo a ciertas organizaciones, intervención de partidos de izquierda, como mencionó antes. El último, por ejemplo, intervenido a través de la justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, fue el Partido Comunista de Venezuela, ¿no? Que estuvo con el gobierno hasta el 2020, ¿no? Y es linda porque la política de Maduro, antirrepresiva, antiobrera, por sus planes económicos, para descargar la brutal crisis del país, ¿no? Ya no, ellos decidieron que no podían acompañar a Maduro, ¿no? En ese sentido. Ese es el partido último que es intervenido. Todo el mundo se preguntará por qué, ¿no? ¿Por qué el gobierno recurre a esta necesidad de llevar a cabo esto, ¿no? Estamos ante un gobierno que durante la catástrofe económica y social del país, ¿no? Para que se tenga una idea de afuera de la magnitud de la catástrofe, que se inicia en 2014, cuando la caída de los precios del petróleo, ¿no? Se va a procesos hiperinflacionarios inmensos, ¿no? Con picos de 1.700.000% anual, ¿no? Hay que meterle cabeza a ese porcentaje hiperinflacionario, ¿no? Caída de Producto Interno Bruto en todos esos años arriba del 74%, ¿no? Que estamos hablando de caída de países en guerra, y Venezuela no estaba en guerra con nadie en esos países, ¿no? Milton, Milton, ¿nos Y contestas esa pregunta que tú mismo hacemos? ¿Por qué Maduro decidió atacar y prohibir la participación de los sectores obreros y de la izquierda anticapitalista en este proceso? sí, esa parte obviamente, como correlato de todo esto y ese descontento, Maduro busca impedir que, digamos, que candidatos a izquierda puedan presentarse como alternativa, ¿no? Y solo hay querer llevar la contienda electoral, digamos, con partidos de la derecha o de la oposición patronal, ¿no? En ese sentido. Entonces el combate solamente, digamos, electoral, la disyuntiva electoral era entre él y los partidos de la oposición patronal y de la derecha, ¿no? Incluyendo la derecha proimperialista como el de que impulsa Edmundo González con María Corina Machado. No. A izquierda evita, ¿no? Confrontar, por eso es que inhabilita todo aquel sector que se le pudiese por izquierda y sacarle votos de aquellos sectores, ¿no? Digamos, más honestos, por izquierda, que capaz fueron incluso seguidores de la época de Chávez, pero que ya no acompañan a Maduro, o a aquella izquierda trabajadora que viene sufriendo una alternativa que no queremos votar a Maduro, pero tampoco queremos darle un voto a la ultraderecha, y que por ahí se canalizase un voto por izquierda. De acuerdo. Ese es el objetivo que busca Maduro, Sí. a proscribir a todo el espectro de izquierda y a la izquierda, como la Liga de Trabajadores por Socialismo y otros agrupamientos, ¿no? Que se reivindican de la izquierda obrera y socialista, ¿no? De la izquierda anticapitalista, en ese sentido. De Ese es el hecho, pues objetivo por la proscripción. hay que recordar que todo este sector decidió no participar en la elección porque dicen que no tenemos representantes ni obviamente de la derecha, ultraderecha, ni tampoco de Maduro. Milton, te voy a pasar a mi compañero Rubén Martín, que quiere hacerte algunas preguntas también. De hecho, Milton, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería pedir un favor. Queremos continuar con la entrevista, pero tenemos que hacer una breve pausa y sirve que nos conectamos a través de Meet. Si nos aguantas un corte de 1 minuto y ahorita regresamos con la entrevista contigo, Milton. ¿Cómo no? Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con esta entrevista con Milton de León, editor de La Izquierda Diario, que nos está ofreciendo una perspectiva distinta de este conflicto que está ocurriendo en Venezuela. Vamos al corte y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a esta conexión que tenemos a través de internet con Milton de León, editor de La Izquierda Diario Venezuela, que nos está ofreciendo un panorama. Milton, muchas gracias por atender esta llamada. Te saluda Rubén Martín. Yo quisiera preguntarte, pues regresando al momento actual, digamos, entonces, hasta este momento, de acuerdo a los resultados que da el Consejo Nacional Electoral, lo que ustedes conocen, ¿te parece que las elecciones no han sido limpias y si hay indicios de fraude en las elecciones? Sí, hay una demanda fundamental de sectores muy importantes con el reclamo de que se muestren las actas, que se publiquen las actas, ¿no? Que el pueblo tiene derecho a conocer el resultado concreto, ¿no? Ante los indicios que ya se consideran fraudulentos, ¿no? Ya, el gobierno desde el Consejo Nacional Electoral, desde el domingo por la noche, después de ese boletín, no ha vuelto a publicar ningún nuevo boletín y ya estamos al día jueves,
¿no? En ese sentido. Hay un reclamo muy importante alrededor de en ese sentido, y el Poder Electoral se apresuró ya prácticamente el presidente día proclamarlo presidente, ¿no? A decir, ya se constata que tú fuiste el que ganó. Eso es importante porque eso desató una oleada de protestas muy grandes, ¿no? En ese sentido, que es lo que aceleró mucho más la crisis, ¿no? Eso es importante destacar en la actual situación, ¿no? Del día lunes hay unas protestas comenzaron, ¿no? A media mañana, ¿no? Llamaba la atención, el gobierno estaba muy confiado, ¿no? Que el domingo en la madrugada no habían protestas de ningún tipo, ¿no? En el inicio de la mañana tampoco, y lo va a sorprender más o menos alrededor de las 10, 11 de la mañana, que inicia con cacerolazos. Hay una importante cuestión a destacar aquí, que esto va a tener inicio en los sectores populares, ¿no? En las grandes barriadas populares de Caracas, después con cacerolazos, ¿no? Y después van a haber manifestaciones de la calle y eso se va a ir generalizando y extendiéndose a todo el país, ¿no? Ese es el elemento muy importante en todo esto, en estas elecciones. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la ultraderecha, María Corina Machado, el domingo en la noche había dicho que no había que salir a las calles, ¿no? A través del Mundo González, ¿no? Cuando da una rueda de prensa. Entonces, de repente se deparan con esta situación dentro de los sectores populares que emerge, ¿no? Obviamente, después, en el calor del día, se van a ir sumando otros sectores medios, sectores incluso de la base social, ¿no? Históricamente tiene la oposición patronal en el país, ¿no? Sobre todo de la derecha. Eso va, obviamente, a tener una respuesta del gobierno violenta, ¿no? Se inicia una dura represión grandísima, ¿no? Durante el día, hacia la noche va a ser la represión mucho más grande, de la madrugada del lunes para martes, en los grandes barrios populares, vamos a tener una represión muy selectiva en esos sectores, ¿no? El martes por la noche, ya el martes por la mañana, ¿no? Producto de esa represión nocturna, digamos, y por la mañana una especie de contención, de represión social, de contención, de que no bajen, digamos, los grandes sectores populares, ¿no? Hacia el centro de la ciudad. Hay una contención muy grande y por tanto ya no se va a observar los sectores populares en las calles, ¿no? Y lo vamos a ver también nuevamente el martes en la noche, una cruda represión en estos sectores populares. Después, obviamente, yo estoy mencionando esta parte, pero también el gobierno va a reprimir en otros sectores, ¿no? Y Sí. estoy hablando en estos momentos de la capital del país. Milton, ¿No? y esto que nos dices, digamos, estos indicios como de fraude. Primero, antes de la elección, la proscripción de candidaturas tanto de derecha como de izquierda del propio gobierno de Maduro. Pero ahora el resultado de la elección, ¿te parece que sí hay indicios, pues por lo menos, de que no fueron eventualmente limpias las elecciones? Pero eso indicaría que sí ganó el bloque opositor que encabeza a María Corina Machado y Edmundo González. Sí, que hay un esquema fraudulento. Ya las elecciones, como dije antes, estaban montadas bajo un esquema fraudulento. Eso es Sí. muy importante de definir. Ya el esquema electoral estaba montado sobre un esquema fraudulento. Es decir, digamos que la cuestión no se da solamente en el domingo por la noche, ¿no? Ante el resultado, sino es todo un esquema montado, como indiqué antes. Obviamente, si tú presentas un resultado con el 80%, declaras que es irreversible, con un 20%, ¿no? Sin decir ni lugares ni nada en el anuncio, sin indicar dónde estaba, porque un 20% es muy difícil considerar que una elección puede considerarse irreversible, ¿no? Uh-huh. Como tendencia. Y eso es lo que va a desatar en esta situación, no en ese punto. Pero volvería a la pregunta, ¿eso implicaría que sí ganó el bloque opositor o eso también estaría por verse hasta que se cuenten, digamos, todas las actas? La tendencia indica que sí, ¿no? Que habrían ganado, ¿no? Ahora, uno no confía tampoco, ¿no? En lo que mostró la ultraderecha. La ultraderecha mostró sus propios números, ¿no? El mismo domingo en la noche declaran, ¿no? Que tenían el 40% de las actas, ¿no? En sus manos, obviamente, porque por ley los testigos de cada partido tienen derecho a las actas por mesa, ¿no? Y proclamaban a Edmundo con el 70%, ¿no? Esos datos también son dudosos, pero el esquema de conjunto sí,
esquema ha sido todo un fraude, ¿no? En ese sentido. Pero hay que destacar una cuestión importante: quién es este sector opositor, que quiere sacar provecho de la crisis, digo. Porque en Venezuela se vive una gran paradoja, y eso tiene que ver con una de las preguntas cuando aún estábamos en comunicación telefónica, ¿no? ¿Qué es este sector opositor? Porque estamos en una gran paradoja en Venezuela, porque cuando nosotros hablamos, ¿no? Ningún candidato, nosotros, los sectores que nos consideramos de la izquierda anticapitalista y socialista, dijimos, trabajadores no tienen No candidato. tienen candidato, sí. Estamos diciendo que aquí tenemos, por un lado, al Maduro con un gobierno, y si nos da tiempo podemos hablar con detalle, un gobierno con alto nivel represivo, con programas antiobreros y paquetazos económicos para descargar la crisis sobre el pueblo, por un lado. Y por otro lado teníamos una derecha imperialista, trumpista, ¿no? En ese sentido, con planes económicos a la Milei, ¿no? El gobierno, es decir, por eso no tenían candidatos. Y además, cuando hablamos del gobierno de Maduro, estamos hablando de un gobierno que está haciendo grandes negocios con transnacionales. Sí, justo sobre esto te quería preguntar, Milton, antes también de ceder la palabra de nuevo a Jesús, el papel que juega Estados Unidos. Bien dijiste que empezó una grave crisis social que propicia uno de los flujos migratorios más grandes de los que se tenga en memoria en la historia reciente de América Latina, a partir de 2014 con la caída de los precios del petróleo. Pero también, digamos, si bien en todas las elecciones hay que considerar un factor geopolítico, en el caso de Venezuela es muy importante. ¿Qué papel juega Estados Unidos en propiciar crisis, en apoyar ciertos bandos políticos, en tener intereses sobre los recursos de Venezuela? ¿Qué papel juega Estados Unidos para tratar de entender la crisis actual? Bueno, el papel de Estados Unidos en Venezuela ha sido un intervencionismo descarado. Eso es categórico, ¿no? No estamos hablando de los últimos días, estamos hablando los últimos años desde que empezaron las crisis más importantes. Yo no mencioné, ¿no? La crisis económica en Venezuela, yo decía, comenzó en el 2014, ¿no? Durante 8 años, ¿no? Producto de que, y esto es muy importante que me gustaría resaltar, ¿no? Justo cuando se inicia esta crisis de brutal caída de los precios del petróleo, el gobierno llega un momento que tiene que pagar vencimientos de bono de la deuda. Tiene que pagar la deuda, una deuda, y por declarar, contraída en la época de Chávez, ¿no? Llega un momento en que se te caen los precios del petróleo y tienes que pagar una deuda externa cuantiosa. En menos de 3 años, entre 2014 y 2017, Maduro paga alrededor de 74.000 millones de dólares. Es decir, cuando las arcas se te están vaciando, las terminas de vaciar con para el pago pagar de la deuda a los grandes actores internacionales, y en vez de utilizar y decir, no vamos a pagar porque con ese dinero tenemos que atender las necesidades del pueblo. Ahí tenemos una gran medida, digamos, desastrosa. Yo digo a veces, y disculpe que me extienda, que adelante. Si hay un país en el que ver el desastre de pagar la deuda externa hasta el último centavo en plena crisis y ver dónde termina, es Venezuela. Ahora, a partir de agosto del 2017, el imperialismo aplica sus primeras sanciones, que es suspender el refinanciamiento del gobierno. Después vamos a tener las sanciones económicas más brutales en el 2019 durante las embestidas golpistas, ¿no? De Juan Guaidó, que va a implicar sanciones económicas, el embargo petrolero, digamos, el embargo petrolero en el sentido de que la estatal principal se le impide negociar y con cualquier otra empresa exportar petróleo, ¿no? En ese sentido. Hay otra cuestión muy importante: hay confiscación de activos extraterritoriales de Venezuela. Y cuando hablamos de activos, vamos a ver la dimensión. En Estados Unidos, Venezuela, el Estado venezolano es propiedad de una empresa petrolera que se llama Citgo. Es propiedad del Estado venezolano, tiene 3 refinerías importantes, una de ellas es la 6ª más importante de Estados Unidos. Tiene sistema de distribución de gasolina. Bueno, una empresa grandísima, valorada en 13.000 millones de dólares. El gobierno de Trump la confisca lisianamente. Otro país, esa acción la considera un acto de guerra. Claro, por supuesto. En ese sentido, para ver la explosión del imperialismo. Milton, ya casi se nos acaba el tiempo. Yo creo que vamos a retomar esta entrevista posteriormente, nos ponemos de acuerdo, pero solo quería hacerte una pregunta que puede causar ampollas, me parece. Pero ¿ustedes consideran al gobierno de Maduro como de derecha capitalista? Es decir, frente a la perspectiva del sector obrero popular anticapitalista en Venezuela, ¿los dos bloques son de derecha y capitalistas? Vamos a decir que el gobierno de Maduro es un gobierno que aplicó medidas capitalistas brutales, paquetazos económicos sobre el pueblo trabajador.
Vamos a decir que Maduro ahora llevó a cabo el salario mínimo a niveles de $4 mensuales. Vamos a decir que el gobierno de Maduro suspendió todos los contratos colectivos en relaciones obrero-patronales. Vamos a decir que el gobierno de Maduro prácticamente suspendió lo que son las leyes laborales en el país. Vamos a decir que el gobierno de Maduro hizo grandes negocios y transacciones con grandes empresas con Chevron. Si alguien le quiere llamar a eso de izquierda, o alguien quiere decir que eso es socialista, estamos complicados, ¿no? Milton, la derecha. Finalmente nos queda un poco más de un minuto, a ver si en este tiempo alcanzas a dibujar la posible solución a este conflicto y crisis político y social en Venezuela. Sí, yo me quería referir a eso, ¿no? Es decir, la salida de crisis para el pueblo venezolano está en esa gran paradoja que señalé antes, ¿no? Digamos solamente que hay una posible salida desde el punto de vista de una movilización independiente de los trabajadores, ¿no? Y del pueblo explotado, ¿no? En estos momentos nosotros estamos planteando el aspecto democrático, que se conozca el resultado real, el pueblo tiene derechos, todo eso. En ese sentido denunciamos, enfrentamos al gobierno de Maduro y llamamos también a no confiar en esta derecha proimperialista. Por supuesto. ¿No? Llamamos a no confiar, queremos hacer énfasis en eso. Llamamos a no confiar en esa derecha proimperialista, ¿no? En ese punto de vista. Ese es los posicionamientos. El desenlace de esta crisis, en estos momentos hay negociaciones por arriba, hay pactos, se está dando de todo, hay un movimiento que está ocurriendo todo en las alturas, obviamente el pueblo no conoce en ese sentido y en esta situación, ¿no? es la que lo que nos encontramos. Una situación difícil para los trabajadores y los sectores explotados, porque como dije, estamos en una gran paradoja, un gobierno de estas características que señalé antes y un gobierno también con características de esta derecha trumpista, digamos, en ese sentido, claro. En el cual gane quien gane, los trabajadores la llevan complicada, ¿no? Así es, Milton. En ese punto. Muy bien, te agradecemos enormemente y como dijo Jesús, si nos permites, más adelante nos ponemos en contacto contigo nuevamente para profundizar la comprensión, el análisis de lo que ocurre en Venezuela y en realidad, pues prácticamente para todos, es un ejemplo de lo que le ocurre al resto de los países latinoamericanos. Por lo pronto, Milton de León, te agradecemos enormemente que nos consideres esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Y ya conversaremos más detenidamente porque como ven, Venezuela es difícil completarla. Exactamente, en estos minutos. Pero sí nos ayudaste a tener una mejor comprensión de lo que ocurre. Gracias de nuevo, Milton de León. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y con esto nos despedimos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0.